Bendiciones de lo alto, qué maravilloso volver a estar contigo. Estamos hablando de lo que es la prosperidad en nosotros. Cómo alcanzar una prosperidad que sea real, que se pueda alcanzar y que la podamos disfrutar. Porque es igual como hablar de una fe muy teórica, pero que no se pueda practicar y que no tenga resultados. De eso es lo que estamos hablando en este tema. Y hemos hablado de muchas cosas que afectan nuestro ser interior, porque se entiende, porque Dios lo dice y porque lo comprendemos, que la pobreza nace en nuestro corazón, en la manera de pensar, en la manera en que nosotros conceptuemos nuestras ideas, como nosotros podamos entender y capacitarnos y fortalecernos en que lo que nosotros pensamos y anidamos en nuestra mente produce un efecto para poder alcanzar metas, para poder alcanzar visiones. Y hablamos en el capítulo anterior de tener la seguridad de que tenemos una herencia, cómo poder llegar a ella y cómo poder movernos en ella y cómo poder manejarla y saber cómo Dios actúa en medio de esa herencia. Es un bastión grande para poder alcanzar ser millonario interiormente. Porque si tú no eres rico interiormente, no lo vas a hacer en la parte exterior, en el hombre natural. Porque el natural se cansa, se fatiga, sus sentidos le venden informaciones erradas que lo merman en vez de hacerlos crecer. Solamente el pensamiento de Dios es el que puede darte los frutos. Hablamos de que de nada sirve tener una herencia en donde sepamos las cosas a las que tenemos derecho si no sabemos que esa herencia va a caminar en base a los talentos o al talento que Dios vio que desde antes de que tú fueras, que iba a ser el fruto con el cual tú ibas a desenvolverte en esta vida. Porque si tu talento no está en acción, tú no vas a poder lograr la bendición. Porque vimos en Eclesiastés capítulo 3 del versículo 9 al 11 y los consecuentes que Dios va a bendecir la tarea que Dios puso en la vida de nosotros antes de que nosotros siquiera existiéramos, porque Dios vio nuestro talento y Él colocó la bendición y la gracia sobre ese talento. Salirnos fuera del talento nos lleva fuera de la bendición de Dios. Entonces, ¿qué importancia es poder conocer la herencia y dentro de la herencia conocer de qué manera Dios nos va a usar, nos va a bendecir? Porque conocer el testamento te dice lo que tienes derecho, pero cómo poder usarlo es en base al talento y al don que Dios coloca sobre el talento, su gracia, la mano de Dios en el talento, lo que hace prosperar al ser humano. Entonces, hablábamos de que nosotros podemos estarnos toda la vida pensando en salir adelante y solamente ser deseos, mientras otra persona actúa y esos deseos los convierte en metas y en visiones. Hablábamos de que cuando tengamos un problema no nos aislemos de él porque vamos a estar peor. Hablábamos también de que es bien importante cuando nosotros estemos equivocados, errados, cuando no estemos caminando en el propósito de nuestra carrera. Porque una cosa es la carrera, otra cosa es el propósito. La carrera es lo que tú vas a caminar diario a diario. El propósito es lo que tú vas a alcanzar día tras día. Entonces es bien importante que nosotros sepamos en qué posición nos movemos mentalmente para poder alcanzar las metas y las visiones. Porque la prosperidad depende de la manera que tú veas las cosas, cómo tú escuches las noticias malas y cómo tú domines las noticias malas para establecer las buenas nuevas de Dios, para que podamos ver lo que Dios dice, lo creamos y veamos que Jesucristo lo hace y que el Espíritu Santo es la garantía para que eso se forme. Entonces, si nosotros no empezamos por reconocer nuestras debilidades, nuestras falencias, pero el punto de reconocerlas es de reconocerlas para cambiar, no de reconocer y decir que yo lo hago porque soy desgraciado, porque no tengo aventura, porque no tengo virtud, porque soy un pobrecito, porque todo el mundo me cae arriba, porque tal de que estoy roto todo el mundo me quiere desbaratar. No funciona en el pobrecito. Usted
dijimos en capítulos anteriores que si Dios se muriera por el pobrecito, el enfermito, y el que se está muriendo en África, en Haití, en Angola y en muchas partes del mundo, pues ya Dios hubiera hecho algo. Dios se mueve cuando alguien tiene la actitud de ir hacia Dios y caminar por lo que Dios dice, buscando el propósito de Dios en su vida, ya no caminando bajo lo que Él desea alcanzar. Dios sabe lo que tú deseas y lo que tú puedes y lo que tú quieres, y en eso Dios ha puesto la bendición. Si en ese momento hay un equilibrio, si en ese momento tú te emparejas entre lo que Dios colocó para ti y lo que tú quieres, vas a alcanzar el éxito. Uno de los puntos importantes que tengo aquí es, si usted no puede reconocer su error, su dolor, y que no puede perdonar o perdonarse por haber fallado tantas veces, o muchas veces, o una vez, o por miedo a fallar, busque en alguien que le ayude y le enseñe que Dios es experto en usar a la gente que falla. Ay, eso no me sonó bien. Sí, Señor. La Biblia dice que Dios va a usar todo lo menospreciado, lo vil del mundo, que lo necio del mundo lo va a hacer sabio, que Él va a colocar su gloria sobre eso. ¿Por qué? Porque la persona que ha fallado muchas veces quiere decir que falló y volvió a intentar, cambió de opinión, cambió de plan, cambió de consejo, volvió y lo intentó hacer. Esa persona está capacitada para el cambio, y si está capacitada para el cambio, en las manos de Dios va a cambiar para bien, porque va a obedecer cuando conozca el propósito del Señor. El problema es caminar o estarse lastimeramente como aquel hombre que veíamos en capítulos pasados, 38 años echándole la culpa a que nadie lo ayudaba a entrar a la pileta donde el ángel movía las aguas. 38 años, más de 12,000 días buscando disculpas en otros por lo que él no era sano. No puede ser así. Tú tienes que reconocer y saber que Dios, en medio de los fracasos y de las dificultades y del dolor, es la gran oportunidad que tenemos para saber realmente quién soy y en qué he creído. Solamente en medio de esas dificultades, solamente en medio de esa oposición, solamente en medio de esa enfermedad, de esa economía desbastada, es donde tú te vas a dar cuenta en quién tú has creído y cuánto tú estás capacitado. El apóstol decía, examinemos nuestra fe a ver si pasa la prueba. Yo sé que no es bueno escuchar esto, pero Dios te desafía y te reta para que tú expongas tu fe delante de tus circunstancias, a ver si tu fe es capaz de accionar y moverse, porque es muy fácil tenerlo todo y decirle al necesitado, muévete en fe. Pero te llegó la hora en que tú tienes que moverte por lo que tú has escuchado. Ahora te toca a ti ver lo que escuchaste para que creas que Dios lo hace y mirar a Cristo haciéndolo, para que el Espíritu Santo te dé la oportunidad, la capacidad, te esfuerce para que comiences a caminar hacia lo que ya Cristo ha hecho. Ajá. Es muy fácil hablar de fe cuando todo nos va bien, pero qué bueno que nuestra fe sea colocada a prueba diariamente, para que nos ejercitemos en ella y seamos musculosos, ya no teniendo que ir a pasar 3, 4 horas orando para que Dios haga, y no que no haya que orar. Me encanta levantarme bien de madrugada, estar 3, 4, 5 horas con Él, meditando, orando, leyendo, y lo hago muy seguido. Ya no te quiero impresionar con eso, pero sé que es la única manera de cambiar la vida, es sacar tiempo para escuchar la voz de Dios. Es en el único lugar donde se le va a dar la información de los proyectos, de los planes, cómo hacerlo, qué camino usar, qué decisión tomar, a qué gente hay que llamar. Ahí es donde la fe va a tener su propio resultado. La gente siempre se está preparando para vivir y hacer cambios, pero nunca vive y nunca cambia. Nunca vive en factor de lo que él confesó que iba a cambiar y nunca lo va a cambiar. Todos los 31 de diciembre, ¿cuántas veces no me hice promesas de dejar el trago, de dejar las mujeres, de dejar la droga, de dejar de hacer lo malo, de dejar de robarle discretamente a las personas,
de tratar de hacer lo malo, pero siempre volvía y hacía lo mismo. Porque no es lo que tú te propongas vivir, sino lo que tú deseas vivir. Si tú no admites tus defectos y no reconoces que no puedes hacer nada para cambiarlos y que tú necesitas que alguien te ayude para el cambio, entonces tampoco vas a reconocer que no lo puedes hacer, y menos que Dios lo va a hacer por ti. Pero cuando tú entiendes que tienes que cambiar, que no puedes cambiar y que necesitas saber cómo hacerlo, la única fuente es Dios. No hay otra. Dice que Él colocó todo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que, actuando dentro de nosotros, va a poder hacer los cambios. No busques en el exterior, en las personas, para que te ayuden a hacer cambios. Tú eres el cambio. Tú tienes que decidir para cambiar. Dice, el no entender, el no tratar y el no lograr los cambios te hace meter, estar, creer, visualizar y hablar, así como se habla de la fe para bien, se habla ahora en tu confianza de que eres malo, de que en el lugar en que estás mereces estar, que eso fue la herencia que te dejó tu papá y tu mamá, que eso fue lo que tú recibiste, que no hay nada que se pueda hacer. Cuando nosotros estamos caminando en que no entendemos, lo que quieres decir es que tú no tienes el conocimiento ni la sabiduría de cómo poder enfrentar tu problema. Entonces, como tú no tienes el conocimiento y la sabiduría para cómo tratar de entender tu problema, no puedes tratar de obtener cambios. Porque todas las cosas que tú tienes dentro de ti son una motivación al problema. Todas las cosas que tú has aprendido durante toda tu vida es que todo lo que tú hagas te sale mal. Que si sales por esa puerta, alguien te va a golpear. Que si sales por esta, alguien te va a dar zancadilla. Y si nadie te golpea y nadie te zancadilla, tú mismo te caes. O sea, cuando nosotros no podemos entender y no tenemos el conocimiento para cambiar el problema, no tratamos de cambiarlo, porque no tenemos la fuerza interior capacitada para poder hacerlo. Entonces, el problema se convierte en algo que no se puede lograr cambiar, en donde la carencia de persistencia en nosotros para cambiarlo es no tenemos la motivación correcta para poder hacerlo. Hay muchas personas que se pasan la vida entera queriendo cambiar y no lo pueden lograr, porque están haciéndolo en lo que han aprendido, en lo que por años estuvieron ejercitándose, y se necesita una fuerza superior a la que tú tienes para poder cambiar. Lo único que se necesita de ti para el cambio es que tú digas, no quiero seguir viviendo así como estoy. Me niego a vivir en esta pobreza, me niego a vivir con esta necesidad, me niego a vivir a ser infeliz, me niego a no ser amado, me niego a no amar, me niego a que no goce y disfrute de la vida como todas las personas, me niego a que no tenga un trabajo. Y cuando tú te estás negando a todas las cosas, al tiempo de estar conociendo, Señor, soy limitado, porque lo he intentado, pero no tengo la capacidad, no tengo el intelecto, el entendimiento, no conozco mi don, no lo reconozco, no sé cómo ayudarlo. Señor, ayúdame. Señor, enséñame. Señor, coloca a alguien en mi camino que me ilumine. ¿Cuánta gente no ha pedido la ayuda de un ángel e inmediatamente Dios envía una persona para socorrer, para alentar, para edificar? Y la gente dice, hoy Dios me ayudó, Dios me bendijo, tenía esta necesidad y se hizo presente en tal persona. Pero sigue la vida igual, o sea, no hay cambios. Vamos a hablar de un personaje que, aunque era el hijo de un príncipe, porque su padre era el rey Saúl, este muchacho, a pesar de que venía de línea de reyes, cuando David tomó el trono, que se formó la de Troya, cuando ya los amigos de Saúl huían y los de David los
perseguían y los siervos de Saúl huían y los de David perseguían, pues se cogieron a un personaje que en aquel tiempo estaba sano. Este hombre se llamaba aquí en la escritura Mefibosé. Mefibosé. Mefibosé era el hijo de Jonathan. Y Jonathan era el amigo de David. Vamos a ver que no esté... Sí, era el hijo de Jonathan. Resulta que en medio de la carrera, la persona que estaba encargada de cuidar al muchacho corrió tanto para salvar la vida de ella como del muchacho que lo dejó caer. Me imagino que estaba tierno el muchacho, porque si sus huesos se dañaron, tuvo que haberse caído, rodado, bueno, no sé lo que pasó, pero él quedó minusválido, quedó parapléjico. Este muchacho fue criado por esta sierva como esclavo, como un siervo, aunque él sabía que él era el hijo de Jonathan, el que tenía el principado para Israel, y su papá, su abuelo, había sido el rey Saúl. A pesar de todo este conocimiento, este nombrecito me da Mefibosé, sus estimas eran supremamente bajas. ¿Por qué? Ponle cuidado cómo se van haciendo y se va formando este nido. De la casa de un rey a vivir en la casa de un siervo, a hablar como un siervo. ¿Por qué? Porque en esa casa llegaban todos los días las quejanzas del esfuerzo físico, del trabajo, de cómo eran oprimidos, a lo mejor muchas veces hasta sin comer, porque si los que lo estaban tirando no tenían alimentos, pues no podían darle, pasando necesidades, tal vez en enfermedades, en angustia, sin lo básico, lo necesario para vivir, escondido, porque en aquel tiempo cuando se derrocaba a un rey, se acababa con toda su familia para que no quedara nadie que más adelante se fuera a levantar en el reinado. Este muchacho creció con todos estos temores, con todas estas ataduras, con todo lo que conlleva el estar oculto, deprimido, amargado, sabiendo que viniendo a la casa de un rey estaba como siervo, como esclavo, y fuera de eso, lisiado. O sea, un cuadro tremendo de miseria espiritual, no pobreza, miseria espiritual. Ahora, cuando él nació en miseria espiritual, no. Cuando él nació era el hijo del príncipe, el nieto del rey. ¿Qué pasó de allí hasta que David quiere hacerle justicia? Vivió recibiendo información por lo que escuchaba de lo que era ser pobre y necesitado y vivir en aflicción y en enfermedad. Lo que él aprendió a ver era lo que él escuchaba. Entonces lo que él hablaba era lo mismo que él vivía. Pero iba a conocer a alguien que le iba a enseñar y a cambiar su vida para siempre. Iba a conocer a un muchacho que habiendo nacido no de la esposa primaria, la original, la que es la primera esposa de papá de David. Algún día vamos a hablar de eso. David nace de una de las concubinas de su papá. La prueba está que tenía hermanas mayores. Y sus tíos fueron los que le ayudaron después en la pelea cuando él quiso ser rey. Y luego cuando fue rey.
Entonces, por tal razón, David fue despachado fuera de sus hermanos del matrimonio a hacer labores del campo, a cuidar ovejas. Pero ¿sabe qué? Este muchacho aprendió a conocer a Dios desde que estaba pequeño. Hasta con su arpita tocaba y la gracia y el favor de Dios estaba sobre David. Cuidaba las ovejas tan esmeradamente que Dios las multiplicaba. Y le daba la fortaleza para ser un pastorcito muy joven. Tenía la capacidad de defenderla del león, del tigre y del lobo. Y del oso. Dice la Escritura que con sus propias manos mató un oso y un león. Quiere decir que Dios estaba en un favor en David impresionante. Él aprendió que sus hermanos lo habían corrido como el hijo de aquella mujer. Por eso David habla de que fue concebido en pecado. Porque cuando fue concebido, su mamá comenzó a tener relaciones con el viejo, porque él estaba recién viudo. Después la hizo su esposa. Y de ahí nació David. Está en la Escritura. Entonces, él no creció con las anormalidades de su vida. Él creció disfrutando del campo. Disfrutó al rebaño de las ovejas. Su padre se convirtió en el Señor de los cielos. Su canto era su padre. Su alabanza era Jehová. De él comenzó a recibir su gozo, su fortaleza. Cuando él crecía en eso, y la gracia de Dios estaba sobre él, lo fueron a ungir como rey muy jovencito. Y a pesar de que estuvo 14 años después, luchando para que no lo matara Saúl, en todo ese tiempo, él aprendió a luchar, a ganar, a tener dificultades, pero a vencerlas. Comenzó a amar muestras de humildad, de gallardía, de hombre fuerte, poderoso, no solamente al rey, sino a su hijo Jonathan, quien fue su amado amigo, como un hermano. Cuando él llega al reinado, comienza a preguntar por si hay descendencia de Saúl o de Jonathan, y alguien le dice que hay un hijo lisiado que es de Jonathan. Lo manda a traer, y cuando el muchacho está delante de él, le dice: mira, te quiero hacer misericordia por amor a tu padre. Te voy a leer lo que dice, porque tenemos que mirar la respuesta de alguien que puede haber nacido en un palacio, pero se crió de una forma diferente, comenzó a actuar y a hablar no como el nacido en un palacio, sino como el nacido en la calle, debajo del puente. Ahora, hay personas que me van a estar escuchando que estarán a punto de ir a estado de miseria y de pobreza, y ya mismo te has estado sintiendo a mísero, que todo el mundo te tenga compasión, y has pensado hasta en el suicidio porque no resistes el estado en que estás llegando. Te parece difícil pasar el momento que tienes y prefieres desaparecer, huir o matarte. Pero tú no estás ahí. Tú tienes que volver a lo que tú eras. Tienes que volver a ser. Por eso cuando Nicodemo le preguntó al Señor que cómo hacía él a estar donde estaba Jesús, porque él reconocía que la palabra que él hablaba, las señales y los milagros que lo acompañaban, tenía que venir de un enviado de Dios. Y él le dice: tienes que nacer de nuevo. Y él pregunta si tenía que volverse a meter a la matriz de su madre y volver a nacer. No, nacer de nuevo es cambiar tu manera de vida. Y no va a cambiar sino hasta que cambie tu manera de pensar, hasta que cambie tu confianza en ti o en los demás para depositarla en Dios.
Mientras no se haga eso, tus estimas siempre van a ser bajas. Las dudas, los temores, los miedos, los complejos, las peticiones de tu mente te van a encarcelar y no te van a dejar mover, y los problemas siempre serán mayores y tu miseria cada día será más pobre. Porque la riqueza y la prosperidad es interior. Del interior del hombre va a ganar la riqueza que él está buscando hoy. Pero miremos cómo se movía este hombre que había nacido en el palacio, pero se había criado escuchando y viviendo como esclavo. Tú no naciste así. Has podido vivir por meses, por años, y has estado contagiado con lo que no es el hábitat tuyo. Tú no eres del basurero, tú no eres de las calles, tú no eres de los barrios marginales, tú no eres de la pobreza, de la necesidad. Tienes que romper esa cadena, tienes que dejarte de ver así para que tú te veas como Dios te ve, porque de la única manera que tú vas a cambiar, que tú no seas el problema de tu problema, sino que tú tengas la actitud a saber que tú eres la solución de tu problema, que nadie va a venir a ayudarte, que solo tú puedes decidir tú hoy y tú mañana. Pero que no lo puedes hacer con tu conocimiento, porque has estado recibiendo por años un conocimiento que te lleva a pobreza y que te aprisiona en miseria y en enfermedad. Tú tienes que comenzar a abrir tu cárcel para que entre la luz de Dios y aprendas a conocer como Dios te conoce, sabiendo que preparó tareas para ti por anticipado de bendición, y que los pensamientos que Dios tiene sobre esas tareas son de abundancia, de prosperidad, de salud, de alegría y de gozo. ¡Ja! ¿Te gustó esa? Ahora mira lo que pasa cuando te habitas a vivir en la miseria y en la pobreza espiritual. Hay gente que tiene lo básico, pero son míseros en su interior. Porque la gente que tiene al lado, la gente que le aconseja, a la gente que él le cuenta sus problemas, tienen las circunstancias o igual o peor que él. ¿Cómo te van a dar palabra de vida? Te van a aumentar virus de muerte. Cuando tú estás escuchando programación que no te lleva vida, sino que te enseña la muerte del mundo entero, ¿cómo tú vas a cambiar? Tú necesitas oír cosas que edifiquen, que te hagan crecer, que te hagan avanzar, que te lleven adelante. Como David. David no miraba lo que sus hermanos decían, porque dice la Escritura que lo trataban con dureza. Quiere decir que lo menospreciaban, lo humillaban, pero David no vivía eso. Él vivía otro mundo, el mundo en que él sabía que aunque había nacido en el pecado, porque su madre se había acostado con su padre sin haber llegado al matrimonio, él sabía que su padre primero era Dios. En los Salmos él dice: en lo escondido me formaste, en la oscuridad me conociste, en medio del pecado yo fui formado, pero tus ojos me vieron. Él tenía una confianza absoluta de que Dios caminaba en él. Por eso Dios lo escogió. Pero mira este caso que es contado. Y dijo el rey: no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonathan lisiado de ambos pies. Y el rey le dijo: ¿dónde está? O sea, Dios siempre va a estar buscando: ¿dónde estás? No que no te vea, sino ¿dónde estás que no me miras? Deseo, anhelo cambiar tu vida, pero ¿dónde estás? O sea, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está lo que tú quieres? Yo puedo cambiar tu vida, dice Dios, pero ¿dónde están tus ojos puestos, tus oídos puestos, tu atención puesta? En mí, dice el Señor. O mirando todavía la miseria y la pobreza. Dios quiere hacer justicia. Mira esto.
Y el rey dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo, Mefibosé. Este respondió, he aquí tu siervo. Dios te ha mandado a buscar. Y te ha mandado a buscar porque interiormente tú también estás lisiado. Interiormente tú también necesitas la presencia del Rey. Interiormente Dios sabe que por tiempo has estado en miseria espiritual. Pero hoy el Rey te ha mandado a buscar. ¿Cómo te ha mandado a buscar? Ha enviado a su Espíritu a través de la palabra que estás escuchando, a través del consejo de Dios, a través de la enseñanza de Dios, de su palabra. Dios te ha mandado a buscar. Y si tú reconoces que Dios te manda a buscar y clamas a Él pidiendo ayuda, Él te va a ayudar. Pero mira el estado tan paupérrimo de miseria, pobreza interior que este hombre tenía. Sus valores estaban tan, las estimas están en el piso, que mira cómo se comporta. David le dijo, no temas. O sea, siempre pensamos, ¿y Dios estará pendiente de mí? ¿Y Dios estará listo para ayudarme a mí? Yo que he cometido tantas faltas, yo que he cometido tantos errores con mi esposa, con mis hijos, con mi casa, con mi familia, yo que he hecho lo malo siempre, ahora que todo el mundo me ha desechado, ni siquiera como reciclable, me han botado como si no sirviera para nada. Dios te dice, aunque tu padre, tu madre, tus hijos, tu esposa, tus amigos te hayan desechado, yo te recogeré con amor, porque tú eres la número 100 de las ovejas y las 99 ya las encerré en el apriso para ir por ti, que estás lisiado y enfermo y herido. Y no te voy a poner a caminar, te voy a vendar, te voy a aliviar, te voy a dar comida especial, te voy a engordar y luego te voy a soltar. Ese es el anhelo de Dios. Que tú vayas a su encuentro para Él poder hacer contigo el plan que preparó desde antes que el mundo fuera mundo, y que tú conozcas las bendiciones de todos tus días y hagas la tarea en la cual tú eres especialista para hacer, porque Él te va a enseñar que su gracia y su bendición están en tu talento, y Él va a ayudar a su talento, a tu talento el don, y te va a dar la gracia con la gente para que la gente recobre la confianza que algún día perdieron por el comportamiento y por los hechos que tú dabas. Mira si tú estás mejor que este que te voy a contar aquí. Claro que sí. Mira, David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonathan. Sabes que aunque no deberíamos de tener, como decimos por ahí en lo secular, una cara de palo, o sea, que no nos avergonzamos de nada, una cara de palo, hermano, que no importa lo que hayas hecho, aún ponemos la cara como si no hubiéramos hecho nada. Por el amor del Padre a Jesucristo, Él anda buscando para darte justicia, para sacarte de donde tú estás. Por lo que Jesucristo hizo en la cruz para ti y para mí, por ese sacrificio tan valeroso para el Padre, lo más grande que el Padre recibió como ofrenda, como sacrificio, por esa sangre preciosa que es su sangre, la que se derramó, por esa sangre, Él te quiere hacer justicia. Solamente que tú mires al Señor y le digas, Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor hoy, que tú entres a mi corazón, lo gobiernes, que tú me limpies con tu sangre. Yo quiero que me hagas justicia, Señor. Yo estoy dispuesto
dispuesto a caminar en las tareas que tú colocaste de antemano para mi vida, porque tú me conoces mi levantar, mi acostar, mi caminar. No he pensado y ya tú lo conoces, no he hablado y tú sabes lo que voy a hablar. Señor, corrige mi mente, corrige mis pensamientos, corrige mi sentar, mi levantar y mi caminar, porque quiero hacerlo bajo los pensamientos que tú tienes de mí, porque esos son buenos y son prósperos, y yo sé que tú lo vas a hacer, no tanto porque le amas, sino porque amas al que dio su vida para pagar el delito que yo he hecho. Por el amor de ese es que Dios lo va a hacer. Y dice: te mostraré bondad por amor a tu padre Jonathan, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Wow! ¡Qué restitución! No solamente lo va a perdonar por ser uno de los descendientes del rey, sino que le va a dar honra. Lo va a sacar de donde estaba la miseria, la esclavitud, la enfermedad, y lo va a traer, pero no de cualquier manera. Le va a dar honra, porque todo lo que su abuelo Saúl había conseguido en vida, David se lo iba a devolver. Le está diciendo: mira, viviste por pobreza por muchos años, pero yo hoy te voy a restituir. ¿Tú sabes qué voy a hacer? Las tierras cultivadas que tú cultivaste, las tierras que tú no trabajaste, las tierras que tú no te ganaste, porque no hay una herencia para ti, no la hay, pero por el amor que yo le tengo a Jonathan, voy a hacer lo que es para Jonathan, que no disfrutó porque murió con su padre, te lo den a ti, y para que el resto de tu vida vivas solvente, viviendo de la economía de esas tierras, te las voy a entregar. Pero no solamente voy a hacer eso. En la mesa en que yo me siento con mi esposa y con mis hijos, tendrás un asiento, porque te voy a sentar y te voy a mirar y te voy a ver como un hijo. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que está pasando? Jesucristo hizo que lo que tú no tenías derecho a heredar, a disfrutar de lo que el Padre tenía reservado en herencia para sus hijos, por lo que Jesús hizo en la cruz, ahora a ti te van a dar tu parte, para que vivas y disfrutes el resto de tu vida de la bendición de Dios. Pero tienes que obedecer al Padre. Y dice que no solamente va a hacer eso, sino que en la mesa del Padre, donde tiene todos sus hijos. Imagínate los hijos de Dios a través de toda la Biblia: Abraham, Jacob, Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, pues todos. Tú sentado comiendo con ellos. Pero ¿cómo voy a comer con ellos si yo estoy aquí en esta tierra? Bueno, es que espiritualmente te vas a sentar a disfrutar del banquete del cielo, que lo vas a realizar aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué dijo este hombre? Mira esto. Se postró él de nuevo. Mira lo que da vivir en la pobreza y en la miseria, y acostumbrarse a pensar como la miseria, y como la pobreza, y como la necesidad, y como la enfermedad. El rey le acaba de otorgar todo. Es como que yo te hable a ti de la herencia de Dios para tu vida, te la haga conocer, te diga cómo llegar a ella, te diga que vas a disfrutar de ella, que vas a vivir de ella. Y mira lo que él dice. Capítulo 9 de Segunda de Samuel. Hemos leído desde el versículo 3 hacia abajo, y ahora estamos en el número 8. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo? Hasta ahí está bien, adelante de un rey, para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo. ¡Wow! Unas estimas pobres. Él está diciendo: ¿quién soy yo? Un ser humano que está vivo, que está postrado delante del rey, en
rey le ha otorgado tierras, beneficios. Le está diciendo que lo va a sentar en su mesa con sus hijos, con su familia. Le va a dar honra al público de lo que por años estuvo sufriendo, el vituperio, la humillación, la pobreza, la enfermedad. Lo va a subir ahora al pedestal donde todo el mundo va a ver que la mano de Dios está con él, que está bendecido, que la gracia de Dios está sobre él, el favor sobre él. Todo el mundo va a decir, lo conocí allá abajo, pobre, mísero, enfermo, pero mira dónde está. Y ahora él dice, Señor Rey, ¿quién soy yo, pobre perro muerto? Si tú entiendes eso, en aquel tiempo los perros eran los que se alimentaban de los cuerpos de los seres humanos que no podían enterrar porque no habían tumbas, no tenían cómo pagarlas y los sacaban afuera. O sea, decirle a una persona perro significaba inmundicia, significaba lo más sucio. Entonces, al decir, y la Biblia narra cantidad de personas que fueron comidas por los perros, sacados fuera de la ciudad y dejados ahí tirados, los perros también se los comían. O sea, y él está diciendo, soy perro muerto. O sea, fue de que comía porquerías, comía lo inmundo, ahora era inmundo porque estaba muerto. O sea, una estima terriblemente mala. Tienes que partir de ahí. Tienes que decir, sí se puede. No puedes quedarte ahí. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenece a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor. No, no le vas a decir más siervo, ahora él va a ser tu señor. Y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él y le llevarán los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefibosé, nieto de su señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Imagínate tú la cantidad de gente que le dio para empezar. El favor de Dios va a depender de ti. Tú eres la única persona que puede detener la mano de la bendición de Dios con tu actitud. O sigues con perro muerto o vas hacia arriba para que Dios te cambie. Te quiero leer de nuevo mi escrito. Vuelve a empezar. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, vuelve a empezar. Aunque un negocio se quiebre y la traición de alguien te hiera, aunque una ilusión se apague, vuelve a empezar. Entre más comparto mi verdad con otros y considero la de ellos, más verdad voy a tener para volver a empezar. Vuelve a empezar. Aunque el dolor queme mis ojos, aunque ignoren mis esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga de la gente hacia mi vida, volveré a empezar. Aunque la incomprensión corte mi risa, aunque todo parezca nada, aunque sienta que tu vida no vale nada o no tiene sentido, y es que todo se apaga, el Señor te dice, vuelve a empezar. Porque como a Mefibosé, yo tengo para ti tierras nuevas, con economía nueva, con frutos nuevos y siervos trabajando para que la tarea de Dios y el propósito de Dios se cumpla en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Espíritu de Dios haya escrito en tu mente, el sí se puede. Amén y amén.